le adoren ahí, ese es el monte de Dios, así es llamado. Y la importancia, hermano, de todas las leyes que vienen después del capítulo 20, son un montón de leyes. Ahora, ¿por qué tanta ley secundaria? ¿Por qué tanta complicación? Hermano, el Señor es un Dios de orden. Quería dar y ser muy específico en puntos importantes que a veces nosotros, si no nos trata el Señor de esa manera, y aún tratándonos de esa manera, hacemos a veces lo que nos da la gana. Así que el Señor es bien claro en el orden social que va a poner a este nuevo pueblo, a la nación de Israel que ha nacido con el éxodo. Es una nueva nación que necesita una ley básica y necesita una ley secundaria. Como toda nación en la tierra, hermano, así es. Capítulo 20, verso 18 en adelante. Así sentaditos, hermanos, sentaditos, vamos a leer. Dice: todo el pueblo observaba al estruendo y los relámpagos. En el Sinaí habían estruendos y relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Hermano, lo humeante del monte implicaba la presencia de Dios. ¿Sí? Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tenían, hermanos, temor. No estaban seguros de querer hablar cara a cara a ellos o directamente con Dios. Así que usan un intermediario. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado del cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanaré. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Señor, gracias le damos por esta palabra. Pedimos su instrucción para nuestras vidas. Oramos, Señor, porque esta enseñanza sea de utilidad en nuestro andar diario. Pedimos, Señor, por cada una de las familias representadas en esta iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, al final de los 10 mandamientos, el Señor va a recordar una sola cosa: no me comparen con dioses de plata ni dioses de oro. No me pongan al mismo nivel que los ídolos de los paganos. Eso, hermano, la petición final después de los 10 mandamientos. Y esa es una exhortación para nosotros. Hermano, no pongamos a Dios al mismo nivel que las cosas de los paganos. Bueno, no pongamos a Dios en segundo plano, queriendo exaltar las cosas creadas antes que el creador de las cosas. Yo hace muchos años sí, yo me gustaba leer alguna literatura y yo hasta recomendé, hermano, libros así con una información un poco no adecuada, ¿verdad? Como la del Paulo Coelho. Ese es un brasileño que hablaba del universo y hablaba de las pirámides de Egipto y de el sueño de no sé quién. Bueno, al final eso es incorrecto, porque el universo, hermano, no puede hacer nada.
Es como pensar que las estrellas y los astros están a favor mío. Eso es astrología, es creer en el horóscopo. ¿Cuándo naciste vos? Los que nacieron tardíos, no sé qué. Con razón, si que vos naciste en junio y en julio. En junio y en julio, hermano, es peligroso nacer. ¿Verdad? Si no, miren lo que me ha tocado a mí. La familia que nació en junio, por cierto, el cumpleaños, la de 18, ¿verdad? Entonces, no, los que nacieron en enero. Los de octubre y noviembre. Y algunas veces se ponen, ¿verdad? No tiene nada que ver eso. No, que tiene que ver. Entonces usted cree que las cosas creadas como los astros la luna y las estrellas, no, hermano, en Cristo nuevas criaturas somos, se supone. Entonces no hay que poner a Dios al mismo nivel que los ejércitos del cielo. Eso es lo que los babilonios hacían. Y eso es lo que sabe Moisés. Este pueblo está acostumbrado porque los egipcios tienen una deidad superior que es el sol, como los incas tenían al sol por poderoso. Y el Señor está dando esa última advertencia. Luego les explica algo sobre el altar que después va a explicar en detalle. Habla sobre los holocaustos y habla sobre algún comportamiento al llegar a sacrificar. Y de eso vamos a hablar en detalle en Levíticos, ¿verdad? Mucho. Y al final del Éxodo también bastante de ello. Vamos al capítulo 21, amados hermanos. Y quiero hacer esta importancia porque así como habló de la codicia al final de los mandamientos, la primera normativa que va a dar el Señor al pueblo de las leyes sociales, de las leyes secundarias, de todas esas cantidad de leyes que voy a hablar, es una ley sobre la esclavitud. Eso es lo que nos va a hablar el capítulo 21. ¿Por qué la importancia de ello? Mira, ¿y este pueblo de dónde venía? Venía de esclavitud. Y ellos habían estado acostumbrados a unas leyes como le daban la gana al faraón. Ahora, hermano, ¿van a seguir los esclavos en la nueva nación de Israel? Es que, hermano, si eso es como que usted me diga que hoy no hay esclavos. Hermano, la esclavitud existe. No hay esclavitud en América Latina, hermano. No, porque Bartolomé de las Casas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos a Bartolomé de las Casas? Que habló de la esclavitud y él exhortó a la corona española. No, hermano, Abraham Lincoln, por eso lo mataron, por luchar y liberar a los esclavos en los Estados Unidos. Hermano, la esclavitud no ha cesado. Nosotros en El Salvador tenemos esclavitud. Lo que pasó es que como las economías cambiaron, el mundo cambió, la era agrícola, la era industrial, ¿no? Pero la esclavitud ahí está siempre. Dios sabía, hermano, la importancia de esto y del trato hacia la esclavitud. Y Él está poniendo leyes que son necesarias, porque el hombre mismo, en su decadencia, el hombre mismo en su rebeldía a Dios, ocasionó todo esto. Dios lo único que está haciendo es poniendo un orden a las cosas. Si es que cuando estaban la pobre gente trabajando, que no les daban ni comida, ni nada, ni los cuidaban, se morían. Y entonces alguien dijo, no, les voy a construir casas. Van a tener casa, van a tener servicio médico y van a estar viviendo en mis territorios. Y el señor feudal, ¿verdad? Los colonos, ¿se acuerdan, hermano? Todavía yo conocí colonos. Es más, yo conozco gente que dice, yo quisiera que volvieran los tiempos de cuando los colonos vivíamos tranquilos. Porque los colonos vivían en las fincas, hermano. ¿Y quién protegía la finca?
El patrón con todos los caporales, mandadores, administradores, tenían seguridad ellos mismos. Hermana, las fincas eran bien seguras. Hoy váyase a caminar una finca. Puede ser que entre, pero quién sabe si sabe. Entonces, había. Y luego dijeron, no, démosle dinero, paguémosle, pero no les paguemos mucho. Paguémosle lo suficiente para que compren comida, que compren ropa y que compren zapatos, ¿verdad? Y para que vayan a la feria de agosto a comprar elotes locos. Y nosotros tengamos una fábrica de zapatos donde nos compren los zapatos y ellos mismos trabajan en la fábrica. Mira, qué astuto. Y nosotros hagámosle ropa para que nos compren la ropa nosotros mismos. Es más, hagamos los elotes locos, inventémonos la feria de agosto para que vengan a gastar el pisto que les damos aquí mismo. Pero van a seguir siendo esclavos. ¿O no, hermano? Y ahora que hay que pagarle allá y hay que pagar para entrar a las colonias. Hermanos, vivimos en una sociedad esclavizante. Quizás eso no nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? El Señor quiere legislar sobre este punto. ¿Y qué importancia tiene la esclavitud, hermano? ¿El Señor quería que su nación fuera una nación de esclavos? ¿Acaso Dios quería que Israel fuera a la cautividad en Babilonia por 70 años? Porque Él les dio muchas opciones. Y una de las opciones, bueno, miren, si ustedes van a llegar a la esclavitud, pero sí necesitan esclavos. Porque la fuerza de trabajo, hermano, como no se contrataban empleados, eran los siervos. Y entonces los compraban para tenerlos ahí y poder usar de los siervos para el trabajo. Y era una cuestión, lo único que había que humanizarla, que no fuera despiadada como algunos hacían. El Señor entonces va a plantear eso, la importancia de esa ley. De hecho, llegamos a la época de Pablo, hermano, y sabemos que Filemón habla sobre la esclavitud. Y Pablo nos habla en el Nuevo Testamento sobre ello. Y pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento y, como les digo, hasta ahorita. Porque allá nos va a hablar también sobre los patrones y los que estamos en posición de tener siervos, cómo hay que tratarlos, ¿verdad? Bien, vamos al 21. Pero otra importancia, que el Señor va a dar libertad. El Señor va a dar la opción de la libertad. Nunca en esclavitud completa. Es más, siempre, y vamos a ver cuál es ese ciclo que el Señor nos está dando. No lo quiero decir antes. Estas son las leyes que les propondrás, verso 2 del capítulo 21. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. Bueno, está hablando de que van a haber siervos hebreos dentro de ellos mismos. Más al séptimo, ¿qué dice? Saldrá libre de balde, sin comprar su libertad. Lo que el Señor nos está diciendo es que a un siervo hebreo no te conviene comprarlo. ¿Por qué? Porque al séptimo año lo vas a tener que dejar libre. Entonces, si lo compras, tenés que hacerme caso en esto. 6 años te va a servir, pero el séptimo él tendrá su libertad por gracia, sin pagar nada. Porque vosotros fuisteis esclavos por 400 años y yo los saqué de Egipto. ¿Qué está diciendo? ¿Qué mensaje le está diciendo? Y yo los saqué de Egipto y no les costó nada a ustedes. Es más, cuando salieron de Egipto salieron con riqueza. La gente de Faraón, los egipcios les dieron oro, plata, vaya, hebreos, váyanse. Ellos traían, hermano, oro en cantidades industriales, tanto que iban a construir un becerro de oro en el capítulo 32. Terrible, ¿verdad, hermano? Entonces el Señor está diciendo, si es hebreo, al séptimo año saldrá libre. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. ¿Sí? Está hablando de propiedad, de pertenencia. Si su amo le hubiera dado mujer,
y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. ¿Por qué, hermano? Porque es que a él no le costó, la mujer y los hijos estuvieron en la manutención de su amo. ¿Y esto qué significa, hermano? Mire, nosotros somos siervos de Dios. ¿Quién es nuestro amo? El Señor. Si nosotros nos vamos solitos. Pero no hay que llevarse a la mujer y a los hijos en el encuentro. No hay que afectar a la familia. Y es que ¿dónde hay protección, hermano? ¿Dónde hay seguridad? ¿Quién es el que sabía administrar las fincas y tener los esclavos y tener esto? ¿Quién? El amo. Le voy a decir una cosa, hermano, que puede parecer cruel, pero el esclavo que no aprende otra cosa que ser esclavo, puede ser que al 6º año termine su esclavitud y al 7º sea libre. Pero ¿sabe qué? No va a poder. Adivine qué sucedía casi siempre, ¿no? El esclavo venía de nuevo donde el amo y le decía: mire, si yo lo único que se hace aquí es cuidar las vacas suyas. Si cuando las vacas necesitan veterinario sale bien caro comprar la medicina. Hermano, aquí en este país, los colonos, todos los campesinos, la gente que cuidaba el ganado, la gente que labraba las fincas, se las dieron y las perdieron. Es más, los bueyes esos sementales, ya les he contado yo la historia de mi papá, que un día trajo un buey que costaba como 200,000 colones, casi $1 millón de hoy. Y era una gran preocupación en aquel gran avión DC-10 de carga, los 70. Lo único que venía en el avión, adivine qué era: el buey. Era caro ese buey, hermano. Ese era un buey que daba para toda la ganadería, cuando en este país había ganadería. Y cuando se lo dieron de la Reforma, mataron al buey y se lo comieron, porque les daba cólera que el buey, el patrón, lo bañaba cada semana. Lo bañaba más seguido que a mi chucho. Le había puesto un collar de oro, dicen, un anillo, un arete de buey, de oro, dicen que era, porque era amarillo, quién sabe si era de oro. Y le cayó mal a la gente. Entonces, que cuando el patrón lo echaron, ya no estaba el patrón, mataron al buey y se lo comieron. Mano, si el esclavo es buen esclavo, no va a ser patrón de un día a otro. Hermano, si nosotros somos siervos del Señor, nunca vamos a ser amos. Si nosotros dependemos de Dios, es bueno que seamos siervos de Dios. Estoy hablando de la parte social, política, económica, pero estoy hablando también de la parte espiritual, amado hermano. Aquel que es siervo del Señor y se va, rapidito va a caer en esclavitud. Pero como ya no está en la finca del Señor, porque es Israel, hermano. Israel, la finca, se ha mencionado muchas veces, la vid, los viñedos. El Señor preparó los viñedos, puso muro, lagar, torre, irrigación, le dio agua. ¿Quién es el dueño del viñedo? ¿Quién, hermano? Dios. ¿Y quién es el viñedo? Es Israel. ¿Qué pasa cuando nos salimos, hermanos, de la cobertura de Dios? Vamos a ser amos y señores en otro lado. No, hermano, a caer esclavos de nuevo a Egipto vamos a ir. Si le estoy diciendo que el que trabaja y el que si sale no va a ir a construir nada bueno, regalo va a ir. Está preparado. Y eso es lo que le pasó a Israel cuando se salió de la cobertura de Dios. Y eso es lo que ya lo entendemos completamente en la enseñanza paulina del concepto griego de doulos. Allí entendemos bien el concepto de esclavo voluntario del Señor. Pero desde acá, hermano, Dios nos está dando una enseñanza sobre eso. 5. Y si el siervo dijere: yo amo a mi Señor. Ay, hermano, si es que la palabra es tan linda. Mire lo que está diciendo el esclavo, el siervo.
No está diciendo amo a mi mujer. Primero, antes de decir amo a mi mujer y a mis hijos, está diciendo yo amo a mi Señor y a mi mujer y a mis hijos. Yo no saldré libre. Hermano, ¿usted cree que yo quiero estar fuera de predicar la palabra de Dios? Mire, si aunque sea en el Parque Bolívar, en el parquecito ese, me voy a predicar. Si usted me echa de aquí, ahí me voy a predicar. Y voy a predicar, voy a grabar, como ya sé, voy a predicar y lo puedo grabar y lo voy a mandar. Lo voy a seguir torturando, mandándole los sermones. Aquí me metí a grabar un audio un día, bien bonito, me quedó a mí, yo solito ahí. Un día de esto, el hermano vino y estaba grabando un audio. Ahí, allá, donde sea que esté, hermano, en una cueva, como la de Adulán, ahí voy a grabar los sermones y se los voy a mandar. Pero yo no quiero estar fuera del Señor, porque yo amo al Señor. Puede ser que cometamos errores, que seamos como Israel, pero hermano, el Israel inteligente, el pueblo inteligente, no se va de la cobertura de Dios. Es que a caer de golpe, hermano, ¿cómo te va a tratar Egipto? ¿Cómo te va a tratar el faraón siendo tu amo? ¿Cómo te trata el diablo? Pues vaya, ¿qué es Egipto y qué faraón, hermano? El diablo. Él es tu amo. Porque el que se sale de la cobertura del Señor, ese es el amo que le espera. No hay otro. Es que no hay otro, hermano. Entonces el siervo inteligente dice, yo amo a mi Señor, no, y a mi mujer y a mis hijos. Hermano, ¿quién le dio la mujer según el contexto que venimos? ¿Sí? Dice, si él la trae, bueno, pero si no, él se la dio el amo, y los hijos los tuvo ahí, los crió y crecieron dentro de la finca, tan saludables, tan cuidados. Nosotros veíamos a esos colonos, ahí no había delincuencia. Y si había, lo mandaban a la guardia uno. Llame a la guardia, decía el patrón. El patrón decía, llame a la guardia, antes que se me pierda este colono, este cipote. Y lo mandaban para la guardia. Y ya bien enderezadito venía, hasta bien peloncito. Y ya venía a los 2, 3 años, ya sabía leer y escribir. Como no había querido aprender, allá aprendían a leer y escribir, ¿no? Y ya también sabía usar las armas y todo. Bueno, ya venía bien instruido. Hoy te vas a convertir en caporal, le decía. Sí, mira qué bonito era ese sistema, hermano. Claro, había gente que abusaba, había gente que maltrató al trabajador y al campesino, porque no tenían la ley del Señor, hermano. ¿Se da cuenta? Había gente que hizo cosas terribles, pero no todo era así. Hermano, no de todo hay en la casa del Señor, de todo hay en el pueblo de Dios. Había gente que se persinaban y se arañaban el domingo y maltrataban a la gente. Pero yo estoy hablando, hermano, del Señor. Dejemos la parte ahí, porque ya, más que hoy es 30 de julio, día de los estudiantes, el día que nació la MAFE, ¿cómo me voy a olvidar? Y a los estudiantes de que masacraron a estudiantes, tienen como 35 años. Y no ayer masacraron a estudiantes. Y no todos los días en este país se pierden 5 estudiantes. ¿No sabía usted eso, hermano? Todos los días en este país se pierden 5 estudiantes. 4 nunca los hallan jamás. 1 lo hallan vivo o muerto, pero lo hallan. Casi siempre lo hallan muerto. Vivimos un tiempo difícil, ¿no? Eso no ha cambiado. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para... ¿Cómo, hermano? Cuando el siervo voluntariamente dice, no, yo no me voy, yo voy a ser su siervo, Señor. Ok, eso es para siempre. La salvación, hermano, no es cosa de estar jugando. Ay, ya me aburrí, pasaron 6 años, ya vino otro 7º, ¿me puedo ir? No, hermano, no te puedo decir, y para eso te voy a circuncidar la oreja. Yo no sabía esto. Todos los días aprende algo nuevo uno. Te voy a circuncidar las orejas ante el Señor, porque la circuncisión es una desnudez.
porque el prepucio, hermano, la piel cubre la cabeza del pene, el glande. Algunos es chiquito, pero el glande se llama glande, no es que estoy hablando del glande, ¿verdad? El glande, entonces se cortaba el prepucio para que el pene quedara descubierto. ¿Y eso qué significa, amado hermano? Ante el Señor debemos de estar desnudos. Es decir, por más que nos escondamos, nos cubramos, como Caín, ¿dónde estás? No, aquí, ¿qué pasa? Caín andaba queriendo esconder. ¿Y tu hermano? O Elías en la cueva. Hey, Elías, ya salí del Espíritu de Dios para fortalecerte. O David en la cueva, ya David, hombre, ya te mandé 400 deprimidos, enlutados, endeudados, pero hombres fieles. ¿De qué sirve que sean con dinero, actitud, con arrogancia, con porte, con gran semblante como Saúl, si eran unos nacos? Estos son valientes y son fieles. Son los hombres que le mandó el Señor a la cueva de Adulán a David. Ya salí, ya yo hice la obra, vos vas a ser el rey. Y de ahí, de esos 400, salieron los 40 valientes de David, hermano. ¿Ven lo que hace el Señor? Pero con el Señor no podemos estar queriéndonos. Cuando tú te portabas mal, te echabas la colcha, ¿verdad? Dices, hasta el chucho hace lo mismo. Se esconde. Ya es como que viene en la naturaleza pecaminosa. Ante el Señor no podemos. Por eso les cortó el prepucio. Y es una forma de castración simbólica, espiritual, de que tú no sos productivo, sino de la mano del Señor. Pero el prepucio obviamente que no es una castración, solo es una parte simbólica que para ser productivos, para ser verdaderamente bonancibles, prósperos, para ser, hermanos, bendecidos, es necesario desnudarnos ante el Señor. Y como los siervos hebreos y todo siervo que iba a ser siervo dentro de la nación de Israel tenía que ser circuncidado. Amén. Como una prueba adicional de tu fidelidad, entonces le horadaban la oreja, le abrían la oreja, le hacían un orificio de la oreja y le ponían una señal, un anillo, una arra, una garantía. Pero es que no vas a dejar de ser esclavo. No. ¿Cuándo vas a? No saldrás libre, ¿qué? Nunca, porque será su siervo, ¿qué? Para siempre, hermano. ¿Qué es esa señal? Sino la garantía de pertenencia al amo. ¿Cómo nosotros obtenemos entonces esa circuncisión de la oreja? Cuando nos bautizamos, cuando venimos ante el Señor, cuando aceptamos que somos pecadores y que solos no podemos y que somos del Señor, porque el Señor nos sacó de la esclavitud de Egipto, hermanos, y que ahí estábamos condenados. ¿Qué bendición tiene ser esclavo de Egipto, hermano? Cosas te puede dar Egipto, carro, casa, dinero, eso te puede dar Egipto. ¿Y de qué sirve de eso si perdés el alma? Pero el Señor nos salva el alma primero y ve por nuestro espíritu primero. Luego pueden venir las cosas que dicen, ¿verdad?, los pastores, todo viene por añadidura. Entonces la gente cree que va a tener un montón de cosas también, ¿verdad? Y ya cree que va a tener aquí y allá. Bueno, nos basta la gracia del Señor, tener paz, tener salud, tener gozo. Si vienen las cosas, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, las cosas vienen, pero eso hay que trabajarlo también. Porque hay gente que está esperando, el Señor me va a dar, el Señor me va a dar, ya Él me va a dar las bendiciones. Y no trabajan, y no salen a hacer nada. Así no funcionan las cosas. Mire qué bonita enseñanza. Le horadará la oreja con lesna, y será su siervo, ¿qué? Así es. Y cuando alguno vendiere a su hija, y aquí no va a hablar de otro caso, por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Está hablando de que si alguno de los hijos de Israel vendía a su hija, ¿verdad?,
y la iba a tomar por esposa o no la iba a poder desechar. No la iba a poder desechar, porque podía tomarla por concubina. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Aunque fuera esclava, la va a tratar como a las hijas. Lo que el Señor está diciendo es, mire, si ya la va a desposar, va a tratarla igual, no la va a tratar de menos, porque la compró por sierva. Y si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Yo estaba hablando de la hija hebrea que alguno tenía que venderla, porque esto pasó, hermano. O sea, hubo pobreza en Israel. ¿Y por qué hubo pobreza en Israel? Por el pecado, por los abusos, porque no cuidaron la tierra, porque la tierra también tenía que reposar el séptimo. Hubo sequía, hubo hambre, por la rebelión, por el mismo pecado. Dios hizo que la lluvia no llegara a tiempo. Bueno, por lo mismo que ahora mismo está pasando en nuestra tierra y en nuestra nación. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Es decir, si no le quiere dar de comer, no la quiere alimentar, ni le quiere cumplir el deber conyugal, ella va a salir entonces no va a estar a la fuerza ahí siendo menospreciada, siendo humillada, sin comida, sin vestido y sin deber conyugal. Mire cómo el Señor está poniendo humor. Y yo me pregunto, tantas leyes importantes, y el Señor iba a hablar sobre esta ley al principio de todas las leyes. ¿Sabe por qué, hermano? En lo que más desorden tienen las sociedades es en el trato a la mujer y en el trato a los trabajadores. ¿O no? Es ahí donde hay una base de descontento grande en todas las sociedades. Y lo mismo pasaba en Israel. El Señor está pendiente entonces de todo. El Señor está pendiente de los detalles. El Señor está pendiente de cosas que tú no te imaginas. Son leyes secundarias. Para el Señor nada secundario, hermano. Él es un Dios de orden. Y Él pone orden donde nosotros creemos que no es necesario. Es decir, Él no barre la basura para meterla debajo de la alfombra. Él hace las cosas bien, y por eso nos da leyes como estas. El Señor añada bendición a su palabra. Gracias le damos en esta hora.